Lo vemos de vuelta. ¿Ahí? Ahí sí, Inge. Ahí sí, bueno. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto ayer? ¿O del práctico que dio el ingeniero Romano? Inge, buenas noches. Sí. Con respecto a la consulta que me hacían hoy en la tarde, me quedó claro que hay que corregirlo al valorcito. Ahí quedó como coseno de 0,8, pero se toma el coseno igual a 1, coseno de phi igual a 1. Sí, de todas maneras, ¿Se acuerdan de eso que me consultaban ahí a la tarde? Bueno, por eso, o sea, si lo pones como 0,8, sí, te da un valor más elevado, pero el dato coseno phi es igual a 1. exacto. Está mal escrito, así que corríjalo de ahí. Ese es el único detallecito de ese práctico. Así comparan las tablas como están en el práctico. Listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? ¿No? Entonces, bueno, ayer habíamos visto el modelo de la máquina sincrónica. Hemos empezado a explicar bastante cualitativamente cuál es su comportamiento. Repaso con esta diapositiva. Hemos dicho que la máquina sincrónica está compuesta del estator y el rotor. Tiene un devanado por el cual circula la corriente de excitación, que digamos circula porque hay una tensión aplicada, la tensión de excitación. Eso provoca un campo en el rotor, que visto desde el rotor es un campo constante, pero visto desde el estator es un campo variable. Por lo tanto, se induce una tensión en el estator. Si esa máquina sincrónica tiene carga, circulará una corriente, y esa corriente hace que se genere un campo producido por el estator que gira a la velocidad de la red, ¿no es cierto? El campo del rotor también gira a la velocidad de la red. Estamos hablando de velocidad eléctrica, ¿no es cierto? La velocidad del rotor, entonces, es igual a la velocidad mecánica si nosotros hacemos abstracción del número de polos, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad mecánica es la velocidad de la red y es igual a la velocidad sincrónica. Debido a que hay una máquina impulsora que hace girar ese rotor, aparece un torque mecánico, ¿sí? Y del rotórico aparece el torque eléctrico. En estado estacionario, ese torque esos torques son iguales. Bueno, después que hemos visto digamos, toda la explicación cualitativa, vamos a ver un poco de matemática. Acá tengo dibujada una sola bobina del estator, ¿no es cierto? Aquí está con la cruz la corriente que entra y aquí la corriente que sale. La fuerza magnetomotriz, o sea, los N por I, ¿no es cierto? Los N por I cambian cuando aparece esta corriente, ¿sí? Y cuando aparece la corriente inversa, la corriente que va en sentido contrario, se resta, entonces el N por I cambia de signo. Esto es la fuerza magnetomotriz producida por una bobina del estator. Si yo empiezo a poner varias bobinas en el estator distribuidas espacialmente, voy a tener
una suma de esos escaloncitos que hemos visto ahí arriba, y esa suma me va a dar una fuerza magnetomotriz de una forma que se va a ir aproximando a la senoidal en la medida en que que sea más continuo digamos, los desvanados, el espaciamiento entre los desvanados sea más continuo, entonces esos escaloncitos van a ser cada vez más chicos y se va a aproximar más a la senoidal, ¿no es cierto? En ese caso, en el caso ideal, tendríamos el dibujo que está ahí abajo, ¿no es cierto? Una onda senoidal, donde aquí vemos lo que sería la distribución en el espacio, pero acá está graficado solamente como si estuviese concentrado para hacerlo más simple. Si no, tendría que poner montones de representación, montones de pelotitas rojas, azules y verdes que se van superponiendo para formar esa onda, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la forma de la fuerza magnetomotriz del estator, en ese caso sería de la fase A. En cambio el rotor, si hablamos nosotros de rotor de polo saliente, la forma de la fuerza magnetomotriz va a depender del cabezal del rotor. Fíjense, hay dos formas de cabezales y las formas de la fuerza magnetomotriz que produce cada uno. Ahora veamos un poco el cálculo de la fuerza magnetomotriz del estator. Fuerza magnetomotriz del estator. Acá tenemos nosotros graficada, ¿no es cierto? Hemos hecho la fuerza magnetomotriz de la fase A, ¿sí? La forma o la expresión de la fuerza magnetomotriz va a ser o sea, la onda esta senoidal va a tener un determinado módulo, ¿sí? Que ese módulo va a depender de las corrientes. Acuérdense que es N por I, ¿no es cierto? La fuerza magnetomotriz son los N por I. Entonces, va a ser una determinada constante K que va a depender también de la corriente. La fuerza magnetomotriz va a depender de la corriente. Y va a tener una cierta forma senoidal o cosenoidal. En este caso está escrita como cosenoidal, ¿no es cierto? Como coseno de gamma. Gamma, el ángulo eléctrico entre, digamos, el centro de la fuerza magnetomotriz y la fase A. En el caso de la fuerza magnetomotriz de la fase B, también, si está bobinado en forma simétrica, homogénea, ¿no es cierto? La constante también va a ser la misma, nada más que va a depender de la corriente que circula por ese bobinado de la fase B. Y va a estar desfasado 180 grados, ¿no? En este caso 180 grados atrasados. Y la fuerza magnetomotriz de la fase C va a ser también la misma constante, pero la corriente de la fase C y desfasada 120 grados, pero hacia el otro lado, o sea, positivos. Por otra parte, nosotros sabemos que la corriente de la fase A va a ser un valor I máximo coseno de omega t, omega sincrónico. La fase B, I máximo coseno de omega t menos 180, y el IC lo mismo pero más 180. La fuerza magnetomotriz total, ¿sí?, va a ser la suma de la fuerza magnetomotriz de la fase A más la de la fase B y la de la fase C. Aquí tengo copiado directamente cuál es la expresión de cada una de las fuerzas magnetomotrices. Sí.
Desfasada 180 o 120 grados, porque usted dice 120. 180. 120, Ah, 120. bien, bien. 120. Si no, sería pi sobre 2 en vez de 2 pi sobre 3. 180. La fuerza magnetomotriz entonces va a ser la suma de las tres fuerzas magnetomotrices, ¿no es cierto? Y lo que hago ahora aquí es reemplazar IA por su expresión. IA era IM coseno de omega t. Acá, en el caso de B, va a ser IM coseno de omega t menos 120. Y para la corriente C, IM coseno omega t más 120. ¿Sí? Bueno, de aquí yo podría sacar factor común, K por IM, y me queda aquí toda esta expresión bastante complicada de cosenos de distintos ángulos. Operando y por propiedades trigonométricas se puede llegar a demostrar que la suma de las fuerzas magnetomotrices va a ser igual, aquí está faltando un igual, a 3 medios de K por IM por coseno de gamma menos omega sincrónico. ¿Sí? Entonces fíjense en que la fuerza magnetomotriz total va a tener una distribución espacial cosenoidal. ¿Sí? ¿Sí? La suma de esas tres fuerzas magnetomotrices senoidales producidas por corrientes senoidales me va a dar una fuerza magnetomotriz total con distribución espacial senoidal. Fíjense también que el módulo de esa fuerza magnetomotriz es constante. Vale 3 medios de K por IM, I máximo, ¿no es cierto? También podemos ver de esta expresión que el ángulo depende del tiempo. ¿Sí? Gamma era el desfasaje nada más que había, ¿se acuerdan? Entre el eje, digamos, de la onda esa senoidal y la fase A. Eso es constante. Pero la onda esta, ¿sí? El ángulo va a depender de omega t y por lo tanto esta fuerza magnetomotriz depende del tiempo. ¿Sí? El ángulo va a depender del tiempo. Y la otra cuestión que podemos deducir de esta formulita tan simple es que esa fuerza magnetomotriz se mueve a la velocidad sincrónica, a omega s. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, acá está dibujado entonces cómo serían las dos fuerzas magnetomotrices. Tengo en rojo la fuerza magnetomotriz del rotor, ¿sí? Que esa fuerza magnetomotriz está relacionada con el diseño del rotor. Fíjense, en los polos norte tengo el valor máximo y en los polos sur tengo el valor mínimo y así sucesivamente. Polo norte, polo sur, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Que gira con la velocidad del rotor. Y por otra parte tengo la fuerza magnetomotriz del estator, que es esta azul, que gira a la velocidad sincrónica. Y hemos dicho que en estado estacionario la velocidad del rotor es igual a la del estator y es igual a la sincrónica, los 50 Hz. Salvo esto que tenemos aquí abajo, estas formulitas donde nos relacionan los ángulos eléctricos con los ángulos mecánicos. Yo cuando hable de velocidad en general voy a asumir que se trata de una máquina solamente con dos polos, de manera que la omega eléctrica es igual a la omega mecánica. ¿Está claro? Bueno, fíjense de acá que
hemos dicho en estado estacionario, las dos fuerzas magnetomotrices giran a la misma velocidad, o sea que el desfasaje entre ellos es un desfasaje constante. A ver si alguien me dice, ¿de qué depende el desfasaje entre la fuerza magnetomotriz estatórica y rotórica? Del estado de carga. De la carga, exactamente. Muy bien. De la carga que está tomando la máquina sincrónica, ¿no? Entonces, entre esas dos fuerzas magnetomotrices aparece el torque un torque eléctrico que trata de alinear esas dos fuerzas magnetomotrices. ¿Sí? Aquí ustedes ven que una fuerza magnetomotriz adelanta a la otra. Pregunta. En el caso ese que está ahí dibujado, ¿quién adelanta a quién? El estator adelanta al rotor. Exactamente. Si yo me paro aquí, ¿no es cierto? Yo me paro aquí, ¿quién llega primero? Llega primero el pico del estator, ¿cierto? Y después llega el pico del rotor. Cuando la fuerza magnetomotriz del estator adelanta al rotor, ¿cómo está funcionando esa máquina sincrónica? ¿Como generador o como motor? Como motor sería. Bien, exactamente. Ayer hemos visto el video, ¿no es cierto? Cuando trabajaba como motor, que se generaba un campo estatórico giratorio y cuando se lo excitaba el rotor, o mejor dicho, el estator arrastra al rotor y lo hace mover. El estator arrastra, el campo estatórico arrastra al campo rotórico, ¿no es cierto? Y lo hace mover. Por eso es que la fuerza magnetomotriz del estator adelanta al rotor. ¿Se acuerdan lo que hemos visto ayer? Sí. El rotor se trataba de seguir el acoplamiento magnético. Exactamente. ¿Hace falta que les ponga de vuelta para repasar el video ese? No hace falta. Bueno. Y de manera contraria, si fuese el rotor el que adelanta al estator, ¿no es cierto? Significa que el campo estatórico es arrastrado por el estator. El campo estatórico es arrastrado por el rotor, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a distinguir si la máquina está funcionando como generador o como rotor. Cuanto mayor sea la carga, mayor es el desfasaje entre ambas fuerzas magnetomotrices. ¿Alguna pregunta? No. ¿Puede darse el caso, ingeniero, de que se adelante el campo del estator en el caso de que haya sobrecarga? No depende que haya sobrecarga o no haya sobrecarga. No va a depender si está funcionando como motor o como generador. Si está entregando o está absorbiendo potencia activa. Bien. ¿Sí? Bueno, hablemos un poquito de ahora los ejes directos y eje en cuadratura. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, dibujado, ¿no es cierto?, todo el arrollamiento del estator y abajo el rotor. Cuando el campo estatórico tiene máxima penetración, ¿no es cierto?, sobre el rotor, ¿sí? Ahí estábamos hablando que está el eje directo.
¿sí? Tenemos el eje directo. ¿Sí? En cambio, cuando el campo estatórico no penetra en el rotor, ¿sí? Tenemos el eje en cuadratura. Aquí ustedes tienen dibujadito, ¿no es cierto? Aquí está la fase A, ¿no es cierto? Y tenemos el eje directo coincidente con el polo norte y el eje en cuadratura con el polo sur, ¿sí? Aquí también tienen dibujado ustedes, que esto va a estar relacionado con esto que hemos visto aquí, ¿no es cierto? Cómo es la permeancia en función de la posición del rotor. Cuando el campo, cuando está alineado con el rotor, tenemos la máxima permeancia. Máxima permeancia que tenemos la menor resistencia magnética al paso del flujo, ¿sí? En cambio, cuando estamos aquí en el eje en cuadratura, tenemos la mínima permeancia, ¿sí? Que es donde no tenemos los polos, ¿sí? Bueno, y ahora sí se pone lindo. Expliquemos un poquito estos dibujitos. Aquí arriba tengo representado el estator, las tres fases del estator, fase A, B y C, ¿sí? En rojo están las inductancias propias de cada arrollamiento del estator, ¿sí? La inductancia propia de la fase A, LAA, LBB de la fase B y LCC de la fase C, ¿no es cierto? Entre todas estas fases hay inductancias mutuas también, igual que en el caso de las líneas. Entre la fase A, LAB, entre la fase A y B, ¿no es cierto? Entre la B y C, LBC, y entre la A y C, LCA. Bien. Acá, por otro lado, tengo graficado el circuito rotórico. El circuito rotórico, fíjense, aquí tienen ustedes un bobinado, ¿sí? Coincidente con la fase D. Aquí está el eje en cuadratura, a 90 grados, el eje Q, ¿sí? Y esta es la bobina del campo que crea el campo de excitación, ¿no es cierto? LFF, que tiene su inductancia propia. Esa inductancia se va a acoplar también con las bobinas del estator mediante inductancias mutuas, ¿sí? Con la fase A será LAF, con la fase B LBF y con la fase C LCF, ¿sí? La letra F viene de field, ¿no es cierto? De campo en inglés, ¿no? Entonces, el arrollamiento del rotor tiene una inductancia propia y también tiene inductancias mutuas con los otros arrollamientos. Como este arrollamiento está girando, ¿no es cierto? Porque está girando el rotor, el acoplamiento que hay entre esa inductancia y la de los estatores va a ser función de la posición que tiene el rotor. Bueno, nosotros vamos a definir el ángulo, ¿no es cierto?, del rotor, como este θ d que está acá, que es el ángulo que hay entre la fase A y la posición que está tomando esa bobina, está tomando el rotor. Por lo tanto, como esa inductancia mutua va a depender de la posición, van a seguir estas expresiones que están aquí a la derecha.
LAF va a ser MF, que es el valor de la inductancia mutua entre arrollamiento estatórico y rotórico por el coseno de teta D, y para el caso de las inductancias mutuas de la fase B y C, van a depender también en forma cosenoidal de ese ángulo, pero con desfasaje de más menos 120 grados. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, estos son, digamos, y me está faltando estas dos bobinitas que están acá cortocircuitadas. ¿Quiénes serán? ¿Las espiras de jaula? La jaula de ardilla, exactamente. La jaula de ardilla está distribuida en todo el rotor, por lo tanto se lo descompone en el eje D y en el eje Q. Entonces ahí están las dos bobinitas representadas para el eje D y el eje Q, cortocircuitadas, ¿no? Entonces arriba tenemos todo lo que son las variables, ¿no es cierto?, de todo lo que son las inductancias propias y mutuas, ¿no? Este rotor, omega E, es la ómega sincrónica. Ahora vamos a este grafiquito de aquí abajo. En cada bobina del estator, ¿no es cierto?, es concatenado un flujo, el flujo producido por el rotor, es concatenado en cada una de estas fases. Entonces aquí aparece lambda A, lambda B y lambda C, que son los flujos concatenados por el rotor, por el estator, perdón, el flujo producido por el rotor concatenado por el estator, para decirlo de forma corta. Ese flujo concatenado me induce una tensión en cada una de las fases, EA, EB y EC. Si ese generador tiene alguna carga, entonces van a circular las corrientes IA, IB e IC por cada una de esas fases, ¿sí? Este flujo concatenado lambda B, hemos dicho, es el flujo producido por el rotor concatenado por el estator, y se produce en el rotor, en esta bobinita, debido a que está circulando esta corriente de campo IFD, ¿sí?, producida porque, bueno, hay una tensión EFD que produce esa corriente IFD. ¿Estamos? Después tenemos los arrollamientos aquí del rotor, de la jaula de ardilla, ¿sí?, cortocircuitado, por los cuales circulará unas corrientes IKD e IKQ, siempre y cuando el generador o motor, la máquina sincrónica, no esté trabajando en estado estacionario, ¿sí? En estado estacionario esas corrientes van a ser cero, ¿sí? Bueno, aquí hay otros angulitos que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, veamos entonces. Calculemos primero el flujo concatenado por la fase A, el flujo es el lambda A. ¿Cuánto va a valer? Va a ser la inductancia propia de la fase A por la corriente IA. Si nosotros tenemos en cuenta la corriente IB, va a ser la inductancia mutua que tenemos entre la fase A y la fase B. Si consideramos el flujo concatenado, el flujo producido por la corriente IC, va a estar relacionado con la inductancia mutua LAC, ¿sí?, esta que está acá. Y si nosotros consideramos respecto del rotor, va a ser LAF por IF. ¿Se entiende? O sea, el flujo
del arrollamiento A es la suma de los flujos producidos por todos los arrollamientos, de la fase A, la fase B, la fase C y obviamente del arrollamiento rotórico. En la primera ecuación, ahí interactúan todos los... todas las corrientes. Todas las corrientes. Es igual que cuando nosotros habíamos visto modelos de línea, ¿sí? Claro. En una línea circulan las corrientes por las tres fases, entonces hay flujos producidos por las tres fases, ¿sí? Y el flujo total va a ser la suma de los flujos concatenados producidos por cada una de las fases, ¿sí? Bueno. LA, hemos dicho, la inductancia propia de la fase A. LAB, inductancia mutua, fase A y fase B. LAC, inductancia mutua, la fase A y la fase C. Como estas inductancias son iguales, porque la máquina sincrónica tiene que estar construida de forma simétrica, entonces yo puedo sacar factor común LAB, ¿sí? LAB que multiplique IB más IC, ¿sí? Bien. Por LAF, LAF era MF coseno de teta D, que es lo que está ahí arriba, ¿sí? Bueno. Ahora, vamos a la tercera ecuación. Aquí yo voy a tener lambda, entonces va a ser igual a la inductancia propia de la fase A más la inductancia propia de la fase, la inductancia mutua, perdón, entre la fase A y la fase B. IB más IC, ¿sí? Es IA. ¿Sí? Ahí hay un error. Pucha, he dejado de compartir. A ver, ya la corrijo. La corrijo así, no nos confunde. ¿Ven ahí? No se ve verde, ¿no? Se ve bien, ingeniero. Bien, bueno, entonces vamos a tener LAB por... Oh, poche, borrado mal, bueno. Era LAB por IA más MF coseno de teta D por IF. Aquí he reemplazado este IF que está en minúscula por un IF mayúscula para dar a entender que se trata de una corriente continua. ¿Sí? Bueno. Vamos a la otra ecuación. Entonces, si aquí yo tengo IA y aquí también tengo IA, aunque dice IC, puedo sacar un factor común LA más LAB. LA es la inductancia propia, la voy a denominar como LS. LS viene del inglés self, propio, ¿sí? Más el LAB, que la vamos a poner como MS, ¿sí? ¿Estamos? Aquí hay un error de signos, estoy viendo, ¿no es cierto? Porque IB más IC es menos IA, IB más IC es menos IA, entonces aquí me quedaría menos MS, menos LAB, y menos LAB va a ser MS, ¿sí? Ya vamos a corregir. Bueno, finalmente, este ángulo, teta D, podemos escribirlo como un ángulo inicial, teta D 0, más omega sincrónica por T. Esto viene de acá, ¿sí? Si ustedes lo ven aquí a esto, teta D, es el ángulo va a ser igual a teta D 0 más omega T, ¿sí? Teta D 0 es
estamos el ángulo más omega por t, ¿sí? La velocidad de giro es omega y el ángulo de giro va a ser omega por t. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ahora sí, vamos a calcular cuánto es la tensión inducida. La tensión en el arrollamiento, ¿sí? Si nosotros ponemos todos los términos que corresponden, va a ser R por I, ¿sí? La resistencia de la fase A por la corriente de la fase A, y a eso le tenemos que agregar la corriente debida al flujo concatenado por la fase A, perdón, la tensión debida al flujo concatenado por la fase A. Entonces derivamos lambda respecto del tiempo, que es la expresión que teníamos antes. Bueno, ¿cómo sería? Tenemos que derivar respecto del tiempo. Entonces, voy a tener la derivada de IA por LS-MS respecto del tiempo. LS y MS es una constante, entonces lo único que me queda aquí, derivada de IA respecto del tiempo, ¿sí? Y después me queda también MF coseno de teta de 0 más omega t por IF. ¿Quién depende aquí del tiempo? Solamente el coseno, ¿sí? Entonces va a ser MF por IF, la derivada del coseno menos seno, entonces se hace más con el signo menos que tenía antes, teta de 0 más omega sincrónico por t, por la derivada del argumento, entonces por omega s. ¿Sí? Es decir que si nosotros no consideramos la resistencia interna, la resistencia del arrollamiento, la tensión de la fase A va a ser menos LS más MS, derivada de la corriente respecto del tiempo, menos esto que está acá, MF, IF, seno, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es la tensión interna, la tensión inducida, ¿sí?, en la fase A, debida a la corriente del rotor, debido al campo producido por el rotor. Entonces, acá de vuelta está escrito la tensión esa interna, EA, MF y F, seno, teta de 0 más omega t por omega sincrónico. Y por otra parte, nosotros podemos decir que la tensión esa interna EA va a ser raíz de 2 módulo de EA, o sea, SA es la tensión, el valor eficaz de la tensión interna, multiplicado por raíz de 2, me va a dar la tensión de pico, por seno de omega sincrónico t más teta de 0. Simplemente comparando estas dos ecuaciones, podemos decir que la tensión interna es omega sincrónico, MF y F raíz de 2. Entonces, fíjense en ahí algunas cositas. Siempre hay que leer las ecuaciones, hay que interpretarlas, encontrarle el sentido físico, ¿sí? Porque si las ecuaciones son un conjunto de letras y números, no sirven para nada. Pero si interpretamos qué es lo que nos están diciendo, vamos a entender muchas cosas. Una es que la tensión interna, SEA, depende de la corriente del rotor, ¿sí? Y eso nosotros lo sabemos, o deberíamos saber, que la tensión inducida va a depender de la excitación, ¿no es cierto?, del rotor. Por otra parte, fíjense en que la tensión interna va a ser proporcional a la velocidad de giro del rotor. ¿Se acuerdan en la animación de ayer que
estaba girando el rotor y aparecía una determinada tensión. Después la hacía girar al doble de velocidad y esa tensión aumentaba. ¿Se acuerdan de la animación de ayer? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ahí en el... EA, Inge, ¿qué era EA? La tensión interna. La tensión inducida por por el rotor, por el campo rotórico. ¿Sí? Es propiamente la tensión que induce el rotor. Después aparece una caída de tensión, que es esto que está acá, ¿sí? El LS más MS de elevada y al respecto de tiempo, que eso depende de las corrientes que circulan por las otras fases. Sí. Bien. Pero si no tuviésemos esa inductancia mutua, la tensión que tendríamos en bornes sería esa tensión inducida. Y A por R, ¿qué pasó? ¿La sustituyó? No, es suponido que, supuesto, no suponido, es supuesto que es cero o es despreciable. Es despreciable. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, aquí arriba está entonces lo que hemos visto antes, ¿no? Ya habíamos dicho que teta D, ¿sí?, es teta de 0 más omega sincrónico por T, esto que está acá. Ahora vamos a hacer aparecer otro valor que es delta, ¿sí?, que delta es el ángulo que hay entre el eje Q y la fase A. De manera que delta más teta D, de manera que delta es, aquí se ve, va a ser, si no me aparece, no sé por qué se me borra el cursor, si a delta le sumo teta de 0, voy a tener 90 grados, ¿sí? Delta más teta de 0 es 90 grados, que es lo que está acá. Por lo tanto, teta D va a ser omega sincrónico por T más delta más 90 grados. Bueno, entonces reemplazando teta de 0 por lo que hemos encontrado arriba, vamos a llegar a esta ecuación y seno de un ángulo más 90 es el coseno del ángulo. Entonces aquí llegamos al valor de la tensión interna como raíz de 2 módulo de I coseno de omega t más delta. Si escribimos ya todo en forma completa, ahí sería esto que está aquí al final, donde ya lo vuelvo a poner a la resistencia. La tensión en bornes de la máquina, que va a ser igual a la tensión interna, esta, raíz de 2 I coseno omega t más delta, menos la caída de tensión en la resistencia, menos la caída de tensión en la inductancia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, aquí hay un error, ese ya no va, ¿no? Ese ya no va, es LS menos MS. Por ahí se me escapan los copy y paste. Bueno, en definitiva, si R es igual a 0 y nosotros hemos determinado que la corriente, si R es igual a 0, vamos a tener que IA va a ser raíz de 2 IA coseno de omega t más delta menos teta A, y las de la fase B y C van a estar desfasadas 120 grados. Por lo que ahora sí llegamos al modelo final de la máquina sincrónica. Después de navegar por tantas ecuaciones, espero que esas ecuaciones le hayan podido aclarar en forma bastante simple, sin toda la rigurosidad que ustedes han visto en máquinas,
cómo funciona la máquina sincrónica, ¿no? Entonces, el modelo de la máquina sincrónica va a ser las tensiones estas inducidas, ¿sí? Y cada una de estas fuentes con una resistencia y una inductancia en serie, ¿sí? Que obviamente se produce una caída de tensión en ella y me da recién la tensión en bornes. Es esto que tenemos acá abajo, el diagrama fasorial, ¿no es cierto? La tensión en bornes, yo le sumo la caída de tensión en la resistencia, que va a estar en fase con la corriente, le sumo la caída de tensión en la inductancia y me va a dar la tensión interna. El desfasaje entre tensión y corriente de armadura es teta, y el ángulo entre tensión interna y tensión en bornes es delta. Bueno, aquí están las ecuaciones arriba. BA se la toma generalmente con ángulo 0, EA con un ángulo delta, que es esto que está acá, desfasado delta grados respecto a la tensión en bornes, y bueno, IA, aquí está acaso atrasado un ángulo teta. Entonces BA va a ser la tensión interna, menos la caída en la resistencia, menos la caída en la inductancia propia del arrollamiento, menos la caída en la inductancia mutua. De vuelta, sumamos estas dos inductancias, entonces la impedancia que va a tener la máquina sincrónica va a ser la resistencia más las reactancias, la suma de las reactancias propias y mutuas. Esa suma de la reactancia propia y mutua es lo que nosotros llamamos la reactancia sincrónica, XD. Simplificando más el modelo de la máquina sincrónica, entonces tendríamos esto que está acá, que es una tensión interna detrás de la resistencia más la reactancia sincrónica. Como todo es simétrico, entonces si nosotros representamos o hacemos cualquier cálculo para la fase A, lo que la fase B y C es exactamente lo mismo, desfasado 120 grados. ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. Veamos lo que es control de carga. Miguel, Sí. ¿ya pasó la clave de la asistencia? La asistencia empieza a las 11. De 11 a 11:15. Y la contraseña, ya que estamos haciendo una pausa, es C4 AY B larga W. A partir de las 11. 11:15. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta de esto? Seguimos. Calculemos cuál es la potencia entregada por la máquina sincrónica a la red. Aquí lo simplificamos del todo la máquina sincrónica como la tensión interna detrás de la reactancia sincrónica. La potencia entregada va a ser esta B en bornes por la corriente conjugada, U por I conjugada. ¿Cuánto vale la corriente esta? La corriente esta va a valer la diferencia entre la tensión interna y la tensión en bornes dividida la reactancia. Entonces, B es E menos B sobre JXD, todo conjugado. Bueno, aquí está escrito lo mismo, pero con los ángulos respectivos. Lo que hago ahora es este 90 grados viene del J, ¿no? Ese 90 grados lo paso al numerador, entonces me quedaría E menos 90 y delta menos 90, ¿sí? Entonces multiplico por B
cada uno de estos, hago la distributiva, me queda B con ángulo delta, E a la menos 90 sobre X conjugado, y aquí B a la delta menos 90 sobre X conjugado. Bueno, operando me da esto. B 90 menos delta sobre X menos B cuadrado con un ángulo 90 sobre X. Bueno, si lo escribo en forma binomial, ¿no es cierto? Me va a quedar S para el primer término, B por E sobre X coseno de 90 menos delta más J seno de 90 menos delta. Como el segundo término B cuadrado sobre X tiene un ángulo 90, quiere decir que es complejo puro. J módulo de B al cuadrado sobre XD. Entonces la potencia activa es E por B sobre XD por seno de delta, porque coseno de 90 menos delta es lo mismo que seno de delta. Y la potencia reactiva, ¿sí?, va a ser E por B sobre X por, aquí tenemos el J, seno de 90 menos delta, menos J módulo de B cuadrado sobre XD. Bastante claro esto. Ahora lo que sí me interesa es que analicemos el valor de la potencia entregada. Fíjense que aquí vamos a graficar cuánto vale esa potencia entregada. En el eje X calculo, mejor dicho, pongo el ángulo, y en el eje Y la potencia activa generada. Bueno, fíjense que es simplemente una senoide, ¿sí?, con valor de pico E por B sobre XD. ¿Sí? Entonces esta es la senoide y este es el valor de la potencia máxima que se puede entregar, que va a ser E por B sobre XD. Tensión interna, tensión en bornes, divide reactancia de la máquina. Esta curva senoidal es una curva muy importante, así de sencillo, pero ya se van a tener oportunidad de complicarse la vida cuando veamos nosotros en estabilidad transitoria el criterio de la igualdad de áreas. Por ahora la planteamos así nada más, que depende de los ángulos, depende del ángulo entre tensión interna y tensión en bornes. Y si nosotros aquí además graficamos la potencia mecánica, podemos ver que hay dos puntos donde se cruza. Bueno, este primer punto donde se cruza, donde la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, ¿no? Esta potencia que estamos graficando como senoide es potencia eléctrica, ¿no? Entonces no perdamos de vista. Donde son iguales la potencia mecánica y la potencia eléctrica, ese es el punto de funcionamiento de la máquina sincrónica en estado estacionario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos dicho, yo les voy a mostrar un dibujito donde el torque mecánico es igual al torque eléctrico? ¿Sí? Ahí entonces la máquina está trabajando en estado estacionario. Bueno, aquí lo estamos viendo de otra manera, cuando la gráfica de la potencia mecánica, esta que es una línea horizontal, es igual a la senoidal, donde se intersectan, esa es la operación en estado estacionario. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, la máquina sincrónica es muy versátil, ya lo hemos dicho. Puede trabajar como generador, entregando potencia activa, o sea, de este eje horizontal para arriba, trabaja como generador, o tomando potencia activa, o sea, la potencia es negativa. Por otra parte, puede trabajar inyectando reactivo, ahí dice condensador sincrónico, o sea, la máquina sincrónica es como si fuese un capacitor, un condensador que está entregando reactivo a la red. Y fíjense que
entregando el reactivo a la red puede ser ya sea que esté funcionando como motor o como generador, ¿sí? Y también puede recibir, absorber reactivo de la red, trabajando como si fuese una bobina, o sea, la red lo ve al generador como si fuese una bobina, y de vuelta, ya sea generando potencia activa o absorbiendo potencia activa, sí, generando potencia activa como generador o absorbiendo potencia activa trabajando como motor. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, sigamos entonces. Este era el gráfico que habíamos nosotros sacado para el circuito equivalente de la máquina sincrónica, ¿cierto? Ese es el gráfico. Bien. Ahora yo lo voy a parar un poco al gráfico ese y voy a considerar que la resistencia es 0. Bien, entonces acá yo tengo la corriente, ¿sí? La corriente desfasada teta grados respecto de la tensión en bornes, ¿sí? Lo mismo que tengo aquí abajo, la corriente desfasada teta grados respecto de la tensión en bornes. Bueno, quizás aquí un poco sea confuso el tema de los colores, está distinto respecto del diagrama de abajo, pero bueno, lo que es la nomenclatura se está respetando. Entonces acá tenemos la tensión interna, perdón, la tensión en bornes, ¿sí? Si a esa tensión en bornes yo le sumo la caída de tensión a la reactancia sincrónica, sería esta. Si sumo estos dos vectores, voy a tener la tensión interna E sub I. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. De aquí yo podría trazar distintos círculos que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero por ahora sí podríamos ir explicando lo siguiente. A ver, lo expliquemos acá. Si yo tengo esta tensión interna, esa tensión interna es debida a ¿quién? ¿Quién hemos dicho que me produce esa tensión interna? El rotor. El rotor. ¿Por qué el rotor me produce esa tensión interna? Porque es el que está magnetizando el estator. ¿Cómo hace para magnetizarlo? Reduce flujo. Él está excitado, digamos, de manera independiente. ¿Cómo se lo excita? Al rotor. Sí. Con una corriente. Con una corriente. Entonces, esa tensión interna, ¿no es cierto?, va a depender de la corriente. Entonces, si esa corriente es constante, yo puedo trazar un círculo de todas las posiciones que podría tener ese vector trabajando con corriente constante, y sería este que está acá, ¿no es cierto? Este círculo D, ¿sí? Ese círculo D, a ver, sería, no, sería este otro, este que está acá, perdón, el C. Si yo hago centro en N y trazo un círculo, es el C, ¿sí? Este círculo C me da todas las posiciones posibles de ese vector de tensión interna que depende de la corriente de excitación. Entonces, si yo considero la máxima corriente de excitación y tomo la tensión interna, yo estoy obteniendo
el límite de calentamiento del rotor. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, esta curva, la curva C, es el límite de calentamiento del rotor. ¿Estamos? Por otra parte tenemos, está claro eso, ¿no? Por otra parte tenemos este vector que depende de la corriente del estator. De vuelta aquí, si yo tomo la máxima corriente que puede circular por el estator y hago un círculo con centro en O y radio este vector moradito, voy a tener esta otra curva, que es la curva D, que me va a estar dando el límite de calentamiento del estator, ¿sí? Porque depende de la corriente esta del estator, IA. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos dos límites de calentamiento, del estator y del rotor. ¿Sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es multiplicar este diagrama que tengo acá, que es un diagrama de tensiones, de corriente, de potencia, ¿de qué era? De tensión. De tensiones. Bueno, si este diagrama de tensión yo lo multiplico, ¿sí? Lo multiplico por EI sobre XD, ¿sí? Perdón, por B sobre XD, perdón, la tensión en bornes sobre XD. Entonces lo estoy multiplicando por la corriente, ¿sí? Voy a tener este otro diagrama que está acá, ¿sí? Bueno, si yo tengo este diagrama que está acá, este módulo, este vector morado que está acá, pasa a ser I por B. ¿I por B qué es? Es la potencia aparente nominal de la máquina sincrónica. ¿Ah? La potencia nominal de la máquina sincrónica. ¿Ah? Potencia U por I. Advierto que todo esto que está acá son tensiones, son valores de fase, no se equivoquen, son valores de fase. Entonces, esta es la potencia aparente de la máquina, ¿sí? Por lo tanto, estos ejes ahora pasan a ser ejes de potencia. Este va a ser eje de potencia activa, el horizontal, y el vertical, eje de potencia reactiva. ¿Sí? Si yo tomo este punto de operación que está acá, ¿sí? Y trazo una recta horizontal, ¿sí? Y ahora lo hago mover a este vector sobre esta recta horizontal, lo que estoy haciendo es recorrer todos los puntos de operación de la máquina sincrónica en las que este valor vertical es constante. ¿Y quién es vertical constante? B por A por seno de teta que aparece ahí. ¿Quién es? La potencia La potencia reactiva. que entrega el rotor de la potencia de magnetización, ¿no? No. ¿No? Es Potencia reactiva. potencia reactiva generada por la máquina sincrónica. ¿Ah? Y si este es el punto nominal, es la potencia reactiva nominal. ¿Estamos? Cualquier punto de operación sobre esta recta, estoy trabajando con potencia reactiva nominal, potencia reactiva constante. Y además nominal, si este es el punto nominal. Ahora, si yo al vector este morado lo hago mover sobre esta recta vertical, ¿sí? Lo que tengo constante es este tramo horizontal, B por I por coseno de teta. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es este tramo horizontal? Activa. Potencia activa constante. Entonces, si yo me muevo a través de esta recta, de este segmento, lo que estoy haciendo es modificar el reactivo y trabajar con el mismo activo, la misma potencia activa.
¿Estamos? Bueno, otra posibilidad es que este vector yo lo hago cada vez más chiquito con el mismo ángulo, ¿no es cierto? Más chiquito, más chiquito. Obviamente este va a ir hacia la punta del vector, ¿no es cierto? O sea, si yo este vector estoy trabajando, disculpen, el pulso ese no sale bien aquí, ¿no es cierto? Este sería el morado y este sería, ¿no es cierto?, el azul. Entonces, cualquier punto sobre este segmento, ¿qué es lo que me estaría manteniendo constante? El ángulo. Entonces, ahí estamos hablando de que estamos trabajando sobre la zona de ángulo de carga constante. ¿Se entiende? Si a este vector morado yo me muevo sobre esta curva que está acá, ¿sí?, que es el límite de calentamiento del estator, entonces voy a estar trabajando con la potencia aparente constante, ¿no es cierto? Y bueno, en particular potencia nominal constante. ¿Estamos? Y después me quedaría pasear sobre esta curva, ¿no es cierto?, que va a ser la curva de calentamiento del rotor, ¿no es cierto?, donde también aquí estoy modificando potencia activa y reactiva. Fíjense en que en particular este punto sería el punto de potencia activa nominal, y por lo tanto, que es el punto P este, y por lo tanto potencia reactiva nominal, que es el punto este. El punto de potencia activa máxima estaría acá. Esa sería la máxima potencia activa. Y fíjense que la potencia reactiva en ese punto es ¿cuánto? Cero. Cero. Y acá en este punto yo tendría la máxima potencia reactiva, Reactiva. y potencia activa 0. Bueno, este grafiquito que está acá, ahora yo lo he dibujado en este otro para explicarles cómo se grafica. ¿Cómo se grafica esto? Bueno, yo lo que tengo que hacer es, todo esto está dibujado en valores por unidad, ¿sí? En por unidad quiere decir que aquí donde dice 1, yo voy a tener la potencia nominal aparente, ¿sí? La potencia nominal aparente. Entonces, primero trazo los ejes, trazo el eje X y el eje X y el eje Y, ¿sí? Después marco el 1 de la potencia aparente nominal. Después, lo que yo voy a tener de dato también es la reactancia sincrónica, XD. Acá, sobre el eje Y, para abajo, voy a graficar 1 sobre XD. Fíjense, en valores por unidad, este vector, ¿no es cierto?, aquí yo tengo que es BT al cuadrado sobre 2. BT es la tensión en bornes nominal, que en por unidad es 1, o 100% sería, ¿no es cierto? Entonces 1 al cuadrado es 1. Entonces este vector en por unidad es 1 sobre XD. XD también está en por unidad, son los valores que tiene que dar el fabricante, ¿sí? Entonces, grafico este valor en por unidad, 1 sobre XD, marco este punto 1 y trazo una circunferencia de radio 1, ¿sí?
y estoy marcando entonces lo que es el límite de calentamiento del estator. Ahora lo que tengo que encontrar es este punto que estoy marcando ahí, que es el punto de operación nominal. Ese punto lo puedo encontrar de distintas maneras en función de los datos que me den. Si a mí me dicen, por ejemplo, la máquina sincrónica es un generador de 200 MVA, ¿sí? Y 180 megavatios. Entonces, escribe un poquito, como para que se vea. Yo decir, tengo 200 MVA, ¿sí? Y 180, complicado se hace, y 180 megavatios. ¿Sí? Entonces, la potencia S por unidad va a ser los 200 sobre el valor base, que son los mismos 200. ¿Sí? Entonces, esa potencia me da 1. La potencia activa por unidad va a ser esos 180 ¿sí? Sobre el valor base, que son los 200. Y esto me da 0,9. 0,9. Bueno, entonces, yo digo, bueno, 1 es la potencia aparente nominal, 0,9 es la potencia activa nominal. Entonces, trazo una vertical, ¿sí? Y donde se intersectan la curva, círculo, o este otro arco, centro en este punto, ¿sí? Y este límite de abajo, que es el límite de subexcitación, generalmente se lo encuentra trazando una vertical desde este punto hacia abajo, y donde se intersecta con el arco este de la curva, entonces trazamos una recta, y ahí ya está definido el límite de subexcitación. A veces también esta curva, este diagrama se lo corta acá, ¿no es cierto? Porque todos los generadores tienen un mínimo técnico, o sea, no pueden generar menos de cierto valor, porque si no, se puede dañar la máquina, ¿no? Entonces, a veces también está recortada en esta zona. Bueno, fíjense también otro temita. Si nosotros tenemos construida este gráfico y está en por unidad, también lo puedo tener en potencia. O sea, en vez de aquí poner 1, perdón, multiplico todo lo que tengo por los 200 que hemos dicho que era el valor base en el ejemplo que estamos dando. Entonces tendríamos todo esto en potencia, ¿sí? Partiendo del mismo diagrama en por unidad, también podemos volver a este otro que está acá. ¿Sí? Si yo tenía que el valor era 1 en por unidad, ¿no es cierto? O sea, este BT es 1, y yo conozco cuánto vale la reactancia sincrónica, entonces puedo encontrar cuánto vale la tensión interna. ¿Sí? Entonces, de este diagrama, yo puedo sacar cualquier valor que me pidan. ¿Sí? Recién les acabo de decir cómo se saca el valor de la tensión interna que lo pide el práctico, ¿no?
Bueno, este diagrama de capabilidad o de capacidad, cada máquina lo tiene que tener y los que están sentados en el centro de control tienen que saber cuál es la curva de capabilidad de los generadores, que si no la da el fabricante, ¿sí? Se la puede armar en forma aproximada con el procedimiento que les he dicho. Y el generador no puede trabajar bajo ninguna circunstancia en cualquier punto por afuera. Si yo, por ejemplo, me voy para aquí arriba, voy a calentar el rotor y la voy a romper a la máquina. Si yo me voy para aquí afuera, se va a calentar el estator porque voy a estar trabajando con una corriente mayor a la nominal y la voy a romper a la máquina. ¿Estamos? Obviamente, más allá del punto hacia la derecha, difícil que podamos trabajar porque este límite es como una pared que tiene la máquina sincrónica que no puede operar más de allí porque está dado por la fuente de energía mecánica, ¿sí? Si yo tengo una turbina que me genera 200 megavatios de potencia, bueno, más de eso no puede girarla, no puede entregar la máquina. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Seguimos. Bueno, aquí fíjense, este es un ejemplito que un diagrama real de sincrónica. Fíjense que aquí está dada la curva para dos temperaturas de trabajo. Bueno, estas son las curvas en vez, que es prácticamente la misma información que sale de la curva de capabilidad presentada de otra manera, donde en función de la corriente de excitación nosotros tenemos cuál es la característica de la corriente y de la potencia aparente. Estas serían las curvas reales. Bueno, pregunta para la clase que viene. Pregunta para la clase que viene. Yo les voy a pedir que armen una curva de capabilidad para dos máquinas sincrónicas de igual potencia aparente y una sea una máquina sincrónica de un generador hidráulico y otra de un generador térmico. Los valores de las reactancias sincrónicas, no sé si lo tenemos acá, ahí están, ¿sí? Los valores de las reactancias sincrónicas, fíjense cuáles serían los valores para un generador hidráulico y un generador térmico. Pueden tomar un valor promedio para cada uno de los casos y graficar sobre el mismo eje, cómo se modifica la curva de capabilidad. Lo que van a tener es, aquí vamos a tener 1 sobre XD, que va a variar, en uno va a ser un poco más largo que el otro, y por lo tanto, lo que se va a modificar va a ser esto que tenemos acá, ¿sí? Ustedes van a mantener el límite de calentamiento de la armadura y van a mantener el límite de potencia activa. Y me van a mostrar en la misma gráfica qué diferencia hay entre la curva de capabilidad de una máquina hidráulica y una máquina térmica, ¿no? Tomen valores promedio. Eso para la clase que viene. Bueno, ahora tendríamos que seguir con la máquina sincrónica trabajando ante cortocircuitos
prefiero parar acá y continuar la clase que viene. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Qué podemos? Diapositiva donde están las reactancias de las máquinas hidráulica y térmica de vuelta. Al final, ahí está. Esa es la diapositiva. Igual que como les decía para el caso de los temas anteriores, las diapositivas que están en el campus son las que hice cuando dictaba la materia hasta el año pasado, donde no están el desarrollo de todas las demostraciones y bueno, y algunas otras cosas que yo explicaba en el pizarrón. Pero esa diapositiva sí está, ¿sí? Así que yo les voy a pedir, tomen un valor promedio de una hidráulica y de una térmica y fíjense en qué es lo que pasa, ¿no? Ingeniero, Sí, recuerden también que ya está terminado el práctico número 9, ya le paso yo, así lo sube al campus, sí, así lo sube ya al trabajo 9, ya está corregido las cositas que teníamos ahí durante la clase, así que bien. ya está también, y por ende también corre la fecha para que lo presenten 10 días a partir de hoy, le demos. Perfecto, perfecto. Y lo subo Bien. Otro pedido que le hago, llamado a la solidaridad, es que para la clase que viene vamos a ver cómo funciona la máquina ante transitorios, ante cortocircuitos. Por favor, repasen la teoría que han visto de máquina sincrónica, qué es lo que pasa ante cortocircuito, reactancia transitoria, subtransitoria, constantes de tiempo, transitoria, subtransitoria, las corrientes de cortocircuito, qué forma tienen. Y bueno, yo les voy a explicar, como siempre, tratando de poner la menor cantidad de fórmulas posibles, pero la mayor cantidad de conceptos posibles. ¿Alguna pregunta? ¿No, Inge? No, bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene, si Dios quiere. Listo. Al miércoles, Buen fin de Inge, semana a gracias. todos.